Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a este curso de lógica para escribir textos argumentativos. Bien, este curso, pues como su nombre lo indica, tiene como propósito prepararnos a través de las herramientas lógicas para escribir textos argumentativos como ensayos o ponencias o columnas de opinión. Vamos a estar abordando algunas herramientas de la lógica vistas muy brevemente y solamente enfocadas a la escritura de los textos. No vamos a ver la lógica en profundidad ni aplicada a conceptos matemáticos o jurídicos o de programación en los cuales tiene usos muy importantes, sino en este caso simplemente la interpretación y composición de argumentos. En este curso, nuestra fuente principal va a ser el libro Introducción a la Lógica de Irving Copy. Vamos a estar tomando algunas definiciones del libro, haciendo algunos ejercicios. Entonces lo podemos conseguir muy fácilmente, es un clásico de clásicos, se consigue fácilmente el PDF también en internet. Entonces bienvenidos y bienvenidas a este curso de lógica. Entonces vamos a comenzar por ver qué es la lógica, los argumentos deductivos e inductivos. En la deducción vamos a hablar del silogismo aristotélico y del cálculo proposicional. Y en la inducción vamos a hablar de su uso en el método científico y también el uso de la estadística. Vamos a hablar también de las falacias argumentativas y de la estructura argumentativa. Además vamos a rematar con el plan de escritura y los párrafos y conectores para la escritura de nuestro texto argumentativo. Entonces, comenzando con el tema de este primer video, vamos a hablar de qué es la lógica. En lógica, en primer lugar, vamos a hablar desde una unidad mínima de significado que es la proposición. Entonces, lo mínimo con lo que vamos a tratar en lógica es con proposiciones. Una proposición es una frase completa, es decir, tiene sujeto, verbo y predicado. A veces el verbo, por ejemplo, o el sujeto puede estar implícito. En este caso tendríamos un ejemplo. En la proposición tengo frío, el sujeto soy yo. El verbo tengo, predicado frío. Aquí el sujeto está implícito en la conjugación del verbo, ¿cierto? Cuando conjugo el verbo en primera persona, pues ya se sabe que el sujeto de la frase soy yo. En este caso, tiene valor de verdad. Podría ser verdadera o podría ser falsa, según quién sea ese sujeto, yo, ¿cierto? Y en qué momento lo emita, si en ese momento tiene o no tiene frío. Por esto, una proposición es verdadera cuando hay correspondencia entre el lenguaje y los hechos y es falsa cuando no. Por ejemplo, son proposiciones, decir, hoy está lloviendo en Bogotá. Es una proposición que sería relativa al día en que se diga e incluso al lugar. Bogotá es una ciudad muy grande. Entonces, si yo digo, hoy está lloviendo en Bogotá, para que sea verdadera, tiene que estar lloviendo en toda Bogotá. Entonces tendríamos que mirar el contexto y demás. Pero claramente sabemos que es una proposición, porque tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un predicado que se pueden identificar fácilmente. Y además tiene un valor de verdad que se puede determinar. No son proposiciones, por ejemplo, cuando delimitamos solamente el sujeto. Si yo digo el proceso de colonización en América, pues este es solo un tema. Estoy ah, poniendo como un sustantivo, ¿cierto? Un proceso, que estoy enmarcando algo, pero no estoy diciendo nada al respecto. Ya si yo hiciera afirmaciones, por ejemplo, si dijera el proceso de colonización en América está marcado por la violencia, entonces ahí sí se convertiría en una proposición que puede ser verdadera o ser falsa. En este caso, tenemos como ejemplo también una pregunta. ¿Cómo estás? Pues lo mismo, al ser una pregunta, no nos da un valor de verdad, a pesar de que pueda tener un contexto y un sujeto, pero no es una proposición, porque no tiene un valor de verdad. Aquí nos pasa igual, ¿no? Con este ejemplo de la intensidad de la lluvia en Bogotá, pues nos pasaría igual que con el del proceso. Estoy demarcando un tema y no estoy diciendo nada al respecto. Y por ejemplo, una contradicción, si yo digo esta frase es falsa, esta no es una proposición porque no tiene un valor de verdad determinable. Esto es una paradoja. Si es verdadera es falsa, si es falsa es verdadera. Entonces no la vamos a usar como una proposición en este contexto. Hablando entonces de la proposición, un error común, como veíamos en los ejemplos, es confundir un tema con una tesis. ¿Por qué? Porque si planteamos el tema como una delimitación, por ejemplo, si yo digo el silogismo de Aristóteles como mi tema, pues yo tengo ahí un escenario donde investigar, tengo como un espacio en términos conceptuales, como un conjunto.
y dentro de ese conjunto pues voy a encontrar muchas cosas que voy a caracterizar, que voy a utilizar para mi texto según lo vaya necesitando. Pero para yo emitir un argumento, recordemos que estamos haciendo un texto argumentativo, entonces si yo quiero emitir un argumento, yo voy a decir algo acerca de ese tema. Por ejemplo, si yo ya quiero emitir una tesis, yo puedo decir, el silogismo de Aristóteles es inútil sin una fuente de premisas verdaderas universales. Ya cuando veamos el silogismo aristotélico en un par de sesiones, vamos a ver cómo el silogismo puede ser muy preciso para hacer deducciones, pero tiene esta limitación que si no tenemos de dónde sacar las premisas universales, pues no podemos hacer los silogismos. Entonces puede ser muy divertido, puede ser muy conceptualmente coherente, pero no nos va a servir para investigar nuevas cosas sobre la realidad, que es lo que a veces necesitamos en la ciencia. Pero bueno, este es tema para más adelante. Entonces, las proposiciones son verdaderas o falsas, ¿cierto? Aquí tenemos otra referencia a nuestro texto de copy que mencionábamos al principio, va a ser nuestra guía principal. Bueno, con las proposiciones se componen argumentos. Lo que nos interesa en la lógica no son las proposiciones como tal, sino los argumentos. Un argumento es básicamente un conjunto de proposiciones donde al menos una de ellas es una conclusión que se apoya en las otras que son premisas. Aquí tenemos otra referencia a nuestro amigo Copy. Él nos dice que la conclusión de un razonamiento es la proposición que se afirma sobre la base de otras proposiciones del mismo y a su vez estas proposiciones de las que se afirma que brinda los elementos del juicio o las razones para aceptar la conclusión son las premisas del razonamiento. Fíjense que en esta definición es un poco compleja por la traducción. Lo que nos está diciendo es la definición de las premisas y de la conclusión en un razonamiento o un argumento, ¿cierto? Lo solemos llamar más en Latinoamérica. Entonces, un argumento tiene premisas y tiene conclusión. Las premisas son las razones para aceptar la conclusión. Y la conclusión es la proposición que se basa en las premisas. Entonces hay una relación entre las proposiciones dentro de un argumento. Esto es lo que diferencia la composición de un texto argumentativo de cualquier otro tipo de texto que también podría tener proposiciones, pero al no estar expresando un argumento que se compone de unas premisas que sustentan una conclusión, pues no sería un texto argumentativo. Esto nos va a pasar, por ejemplo, cuando hagamos un texto explicativo o un resumen donde no estamos emitiendo una opinión basada en unos datos que tomamos de nuestras fuentes, sino que simplemente estamos replicando una información que encontramos en determinado lugar. Entonces, cuando estamos componiendo un argumento, ya sabemos un elemento clave son las premisas y la conclusión. Y eso es lo que nos interesa en la lógica. Entonces en la lógica lo que interesa es la validez, no la verdad. La verdad es un asunto de las demás disciplinas de la ciencia. Por eso decía Kant, por ejemplo, que la lógica es el canon, es la antesala de las ciencias. Y la ciencia como tal, se refería a él a la física, es el órgano, es donde se aplica esas reglas de la lógica ya para investigar la realidad. ¿Cierto? Dice el científico va como con la lógica en una mano y el experimento en la otra mano y con esto le exprime a la realidad sus verdades. Es una forma de mirarlo. En este caso lo que tenemos que entender es que en la lógica no nos interesa la verdad. Ese es un problema de las demás disciplinas académicas. La lógica que vamos a utilizar para la creación de textos argumentativos, pues vamos a partir del supuesto que las fuentes que nos están dando estas premisas nos dan información verdadera. Pero en algunos casos también tendremos que cuestionar la verdad de las premisas de los argumentos que estamos evaluando. Pero en ese caso, cuando vayamos a evaluar la verdad de una premisa, no tenemos que recurrir a la lógica, sino que tendremos que recurrir a otras disciplinas. ¿Según qué? Pues según el sujeto de la frase, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy analizando la verdad de la afirmación que usábamos como ejemplo hace un momento sobre la colonización de América, pues para saber si es verdad que el proceso de colonización de América fue un proceso mediado por violencia, tendré que remitirme a qué? A unas fuentes de historia, ¿cierto? A mirar cómo han sido estos procesos, qué tanta violencia, en qué medida podemos decir que ese proceso fue mediado por la violencia, qué significa mediar y demás, pero estos temas nos llevarían al campo de las ciencias sociales y no
al campo de la lógica. Esto es algo muy importante en esta primera sesión para que no nos confundamos, porque este también es un error muy común, confundir la validez con la verdad. Una cosa es que un argumento sea válido y otra cosa es que una proposición sea verdadera. Entonces recordemos, la validez es de los argumentos. Un argumento es válido cuando la conclusión sale de las premisas. Es inválido cuando no. Y la verdad lo que nos dice es de las proposiciones. Yo no digo que un argumento es verdadero. No, las premisas y la conclusión pueden ser verdaderas o falsas. El argumento como tal, como conjunto, el argumento es válido o inválido. Entonces, hablemos de la validez, que es lo que nos interesa en lógica. Recordemos. Entonces, de premisas verdaderas, con una deducción válida, debería salir una conclusión verdadera. ¿Sí? Entonces, en este primer momento, vamos a mirar algunos ejemplos para diferenciar la verdad y la validez, que es lo que más nos interesa en esta primera clase. Entonces, miremos, un argumento válido con premisas verdaderas. Premisa 1. Todos los cuerpos son extensos. Claro, ¿cierto? Si no, no serían cuerpos. Premisa 2. Los átomos son cuerpos. También lo sabemos. Por lo tanto, la conclusión es que los átomos son extensos. Estos tres puntitos así significan conclusión. Bueno, entonces nos dice, los átomos son extensos. Son muy pequeñitos, pero son extensos, tienen extensión. Este argumento, además que tiene premisas verdaderas, es válido. ¿Por qué es válido? Porque de la información que está en estas dos premisas podemos extraer esta conclusión. Fíjense, sabemos que los átomos son extensos. ¿Por qué? Porque si los átomos son cuerpos, los átomos pertenecen al grupo de los cuerpos y los cuerpos pertenecen al grupo de los extensos, pues los átomos tienen que pertenecer también al grupo de los extensos. Miremos el argumento inválido con premisas verdaderas. Por ejemplo, si yo digo todos los cuerpos tienen masa, eso es una proposición verdadera, y todos los cuerpos tienen energía, esta también es una proposición verdadera. Pero de ahí, si yo voy a concluir que toda la energía tiene masa, yo no puedo sacar esa conclusión. Fíjense que, además que es falsa la conclusión, que todos los cuerpos tengan masa y que todos los cuerpos tengan energía, no quiere decir que toda la masa sea energía o que toda la energía sea masa. Este es un tema bastante complejo en la física, pero aquí la información que está en las premisas no es suficiente para extraer la conclusión. Por lo tanto, este argumento es inválido a pesar que parte por premisas verdaderas. Yo podría decir también toda la masa tiene energía y tal vez esa conclusión sí se pueda considerar verdadera dentro de todas estas cuestiones de la física que personalmente no conozco mucho, pero una vez más sería un argumento inválido porque no hay suficiente información en las premisas para extraer la conclusión. Ahora miremos el argumento válido con premisas falsas. Por ejemplo, yo podría decir, todos los músicos son drogadictos. Esta es una premisa falsa, ¿cierto? Esto no es cierto, sería un estereotipo muy tonto y sería muy ingenuo pensar que todas las personas que ejercen la música profesionalmente son drogadictos. La segunda premisa, Iván Duque, ya casi expresidente de Colombia, es músico. Bueno, lo vemos alguna vez en televisión tocando guitarra y cositas así, pero no lo consideramos un músico, ¿cierto? Es más bien un político. Así que esta también podríamos considerarla una premisa falsa. Pero de estas dos premisas podríamos concluir que Iván Duque, el personaje ficticio de este ejemplo, es drogadicto. Fíjense que aquí, a pesar que tenemos dos premisas falsas, el argumento es válido. Porque si es cierto que todos los músicos son drogadictos y que Iván Duque es músico, pues tendrá que ser drogadicto. Porque pertenece a ese grupo de los músicos y el grupo de los músicos pertenece al grupo de los drogadictos. Estas dos cosas son falsas. La conclusión, bueno, no sabemos si es verdadera o falsa, sospechamos que no, ¿cierto? Que es falsa, que una persona con tanto trabajo no se dedica, no tiene tiempo para la drogadicción, pero bueno, no lo sabemos. Sospechamos que es falsa. Entonces, aquí hay otro ejemplo. La validez y la verdad no son lo mismo. Aquí tenemos una deducción totalmente válida a partir de premisas falsas que nos dan una conclusión que sospechamos también que es falsa. No tenemos suficiente información aquí para saberlo, pero sospechamos que también es falsa. Y miremos el último. Argumento inválido con premisas falsas. Esa publicidad, Red Bull te da alas. Bueno, esto es falso, al menos en un sentido literal, ¿cierto? Premisa 2. Los perros tienen alas. Claramente también es falso. Conclusión, los perros toman Red Bull. Fíjense que aquí tenemos premisas falsas, pero aquí, ¿por qué este argumento es inválido? Si los perros tuviesen alas, que no es el caso, pero supongamos que las tienen, aquí no nos dice que Red Bull sea la única forma de tener alas.
¿cierto? Entonces, cuando decimos que los perros tienen alas, no podemos concluir que es porque tomen Red Bull. Podría ser por otra razón. Si nos dijera de pronto, solamente con Red Bull se tiene alas, y luego que nos diga los perros tienen alas, ahí sí sería válido. Pero aquí como no es la única forma, habrían otras posibilidades. No hay suficiente información en las premisas para extraer la conclusión. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo con una película que es muy buena, la película Matrix del año 1999. Vamos a mirar un argumento de uno de los personajes. Vamos a mirarlo brevemente. Quisiera decirte una revelación que he tenido en lo que llevo aquí. La tuve cuando traté de clasificar a tu especie. Me di cuenta que en realidad no son mamíferos. Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. Los seres humanos son una enfermedad. El cáncer de este planeta son una plaga. Y nosotros somos la cura. Fíjense que aquí después de hacer el ejercicio, nuestro amigo Smith, tenemos un tema claro, la clasificación de la especie humana. Y fíjense, les voy a resumir rápidamente, aquí hay dos argumentos que apuntan a este mismo tema. Tenemos en primer lugar un argumento cuya conclusión es que los humanos no son mamíferos, ¿cierto? Lo acabamos de escuchar. Los mamíferos desarrollan un equilibrio natural y los humanos no lo hacen, por lo tanto los humanos no son mamíferos, dice Smith. Y por otro lado, este argumento nos dice que los virus son ese otro organismo en este planeta que tiene en común con los humanos su forma de vida, y es que se mudan a un área y se multiplican hasta que agotan los recursos y se van a otra área. Por lo tanto, concluye Smith que los humanos son un virus, y a través de concluir que son un virus, dice que son una enfermedad. Y también nos dice ahí en el fragmento entonces que ellos, las máquinas, son la cura. Fíjense cómo aquí tenemos claramente una estructura argumentativa. Vamos a ponerlo otra vez y etiquetamos en el video estas premisas. La tuve cuando traté de clasificar a tu especie. Me di cuenta que en realidad no son mamíferos. Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. Los seres humanos son una enfermedad. El cáncer de este planeta son una plaga. Bueno, con esto rematamos. Les hago la invitación a que ustedes mismos busquen en películas argumentos de los personajes y los pongan con sus premisas y conclusión. Un gusto saludarlos y nos vemos muy pronto para el segundo capítulo. Chao.